Bien, ¿cómo va? ¿Qué tal? Seguimos con la clase de hoy. Entonces, como les dije, ahora vamos a ver Newton-Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, ¿sí? Esta es una de las utilidades de la ventaja de Newton-Raphson. Si hacíamos bisección, el método de bisección solo funciona para funciones de una variable. Es un método buenísimo, rapidísimo, converge siempre. Si empezamos con un intervalo apropiado, converge siempre. Pero una ventaja de Newton-Raphson es que lo podemos usar para sistemas de ecuaciones. Y digamos, Newton Raphson ya es como lo mejor que existe en el mundo. También, casi también como uno de los milagros de esta materia. El Newton Raphson es tan simple y converge tan rápido que uno lo ve, es increíble. En 6 pasos ya encontró la raíz. No sé, como que a veces uno lo mira y dice, no puede ser. Pero bueno, sí, es buenísimo. Y sirve también para sistemas de ecuaciones, ¿sí? Así que vamos a ver, por ejemplo, cómo resolver este sistema. En la práctica hay un ejercicio parecido. Así que pueden usar lo que vamos a hacer, simplemente ir cambiándolo para que se parezca, para que coincida con la práctica, ¿está bien? No se preocupen eso si no entienden todo de hoy, de ahora, el sistema tal vez, porque es un poquito más avanzado lo que vamos a hacer con respecto a lo que venimos haciendo, para sobre todo eso, cómo trabajar con matrices y vectores. Después la próxima práctica sí va a haber más de esto, así que ahí enseguida vamos a empezar a ver un poco más en profundidad cómo trabajar con sistemas. Por ahora hacemos una introducción, digamos, y vemos un poquito cómo se hace. Carguemos los paquetes. Me olvidé de borrar los output. Bueno, entonces lo primero es tratar de entender qué es lo que nos piden. Si queremos ver, hallar las soluciones de este sistema, bueno, primero veamos si realmente tiene soluciones en común. Entonces la primera parte es graficar, si tratar de graficar esto. Ya tenemos un problema porque tenemos que graficar estas funciones que no es f de x igual a algo, ¿sí? Es una función que incluye dos variables, ¿sí? Entonces, esto se llaman, para graficar, cuando uno piensa para graficar, son ecuaciones implícitas, ¿sí? Porque no está resuelto, no está, o funciones implícitas, no está x en función de y o y en función de x. Para cada valor de x voy a poder despejar un valor de y, o en este caso como hay un cuadrado voy a poder despejar dos valores de y, ¿sí? Pero no lo tengo despejado directamente, como que explícito sería que ya tengo despejado y igual f de x. Acá implícito es que está mezclado x e y, no sabemos cómo despejar. Entonces para graficar ya tenemos el primer problema que necesitamos sí o sí despejar, ¿sí? Hay métodos para graficar funciones implícitas, pero son métodos bastante más avanzados que requieren algún trabajo. Por ejemplo, en este caso podríamos ver, bueno, esto es una circunferencia, si se acuerdan un poco de geometría, digamos, de algunas cosas que vieron de ecuaciones. Bueno, esta es la ecuación de la circunferencia, centro en el origen y radio 3. ¿Sí? Entonces, a mano podríamos, a mano más fácil de graficar es una circunferencia de radio 3 y centro es el origen. Y esto si es una recta la podemos despejar igual x más 10 sobre 3. Podríamos despejar. Perdón, creo que después lo cambié, pero lo voy a cambiar porque me olvidé que lo tuve que cambiar. Acá es un 8. ¿Sí? X más 8 igual a 3y. ¿Está bien? Entonces, a mano lo podemos graficar fácilmente. Si lo queremos graficar en Python, tenemos que despejar. No tenemos ahora ningún comando para graficar funciones implícitas. Existe, pero son paquetes más avanzados y es como que es un poco fuera de la materia. No sabríamos cómo hacerlo. Lo que sabemos nosotros graficar es si podemos darle valores x e y, cuánto valen. Y bueno, entonces para eso nosotros necesitamos despejar, ¿sí? Entonces acá puse las ecuaciones. Como sabemos que es un círculo, bueno, ya las despejé. En la primera ecuación, si despejamos y, nos queda y igual más menos raíz de el x cuadrado lo paso para allá, 9 menos x al cuadrado, el cuadrado pasa como raíz, entonces queda módulo de y igual a 9 menos, a raíz de 9 menos x al cuadrado, entonces y igual a más menos raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos el primer dificultad que es, para cada valor de x hay dos valores de y, ¿sí? Esto no es una función, un círculo, no lo puedo pensar un círculo como una función y igual f de x, porque para cada valor de x hay dos, incluso para algunos valores de x no hay ninguno, ¿sí? Entonces no es una función. Pero podemos despejar así como dos partes. El círculo en la parte de arriba es raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado y la parte de abajo es menos la raíz de 9 menos x al cuadrado. Y la recta es y igual x más 8 dividido 3. ¿Sí? También acá si despejamos y igual x más 8 dividido 3. Y bueno, graficamos todo entre 3 y 3 porque el círculo tiene radio 3, así que todo se mueve entre 3 y 3. Y nos queda este gráfico. Si acá quedó el círculo, se ve como una elipse de siempre porque el gráfico no es un cuadrado, pero es un círculo. Y quedó de dos colores justamente porque partimos en dos, ¿sí? Entonces, toda esta parte es como simplemente para tener una idea de lo que vamos a hacer. No es necesario para hacer Newton-Raphson graficarlo, pero para tener una idea de que lo que estamos haciendo está bueno. Y lo que les digo, no siempre podemos despejar. Acá fue fácil despejar y igual a algo, pero si fueran ecuaciones más complicadas, con coseno de x más y, cosas complicadas, no podemos despejar. Entonces, toda esta parte de graficar
nosotros hasta ahora solo la sabemos hacer si podemos despejar. Si no se puede despejar, no se preocupen, no lo grafican directamente. ¿Sí? También no vamos a hacer gráfico, no vemos cómo graficar cosas implícitas. ¿Está bien? Bueno, pero acá sí lo pudimos despejar, pudimos graficar. Es un círculo y una recta, se cortan en 2 puntos. Entonces queremos encontrar esos 2 puntos. Acá también, justamente cuando podemos despejar, en verdad podríamos reemplazar, si ya despejamos y igual a algo, podemos reemplazar la primera, nos queda una ecuación de una incógnita, entonces la resolvemos con Newton de una variable. ¿Sí? Pero digamos, aunque acá lo podamos hacer y despejar y resolver como una sola ecuación, resolvamos esto pensándolo como sistema. Si tuviéramos, hay muchos sistemas que no los podemos despejar y entonces nos va a servir también para esos casos. Pero para no complicar, acá pusimos un caso más simple. Entonces el método de Newton-Raphson lo vieron en la teórica, a ver dónde está, acá. Método de Newton para sistemas es esta ecuación de acá abajo. En cada paso tengo xn y sub n calculado, o sea, tengo una raíz aproximada de la función que tiene 2 coordenadas, ahora x e y calculo la siguiente aproximación, xn más 1 y sub n más 1, con esta cuenta. Al vector que teníamos le resto el jacobiano, la inversa del jacobiano, multiplicado por f1 y f2 de xn y sub n. ¿Sí? Todo esto, acá se ve medio complicado, es casi lo mismo que para una variable. Para una variable era xn más 1, el valor en el paso n más 1 es el valor del paso n menos la función dividido la derivada. ¿Sí? Entonces, acá esto reemplazaría lo que es la función, pero ahora la función es una función de R2 en R2, en vez de R en R. Podemos pensar que todo esto es una función de R2 en R2. Y dividido la derivada, bueno, acá dividimos por el jacobiano. El jacobiano es la matriz de las derivadas parciales. A ver si está por acá, sí. El jacobiano es la matriz de las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, todo esto reemplaza a la derivada. ¿Está bien? Por eso es un método bastante más complicado, así que digo, no se preocupen mucho. Acá lo vemos, pero porque está como ejercicio, bueno, ya lo vieron en la teórica. Sí, digamos, pueden simplemente ir copiando lo que vamos a ir haciendo, cambiando simplemente cuáles son las derivadas para otras funciones y aplicarlo. ¿Sí? Pero bueno, entonces este es el método. Lo cambié simplemente, siempre usamos para programar, nos conviene tener xn en función del punto anterior. Entonces esto también es como un método de punto fijo. Xn lo calculo en función del punto anterior. Y acá, si se fijan, solamente aparece xn menos 1 y n menos 1, o sea, los valores en el paso anterior. ¿Está bien? Entonces también es un método de punto fijo simple, que es ir aplicando al valor anterior, le aplico g, la función g, que en este caso es toda esta cosa, ¿sí? Toda esta cosa sería la función g. El jacobiano es la matriz de derivadas parciales, y el jacobiano sub n-1 es evaluar esta matriz jacobiana en xn-1 y n-1. ¿Sí? Entonces todo lo de este lado depende de n-1, o sea, de xn-1 y de n-1. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a programar todo esto? Vamos a usar directo en notación vectorial. Todo vamos a usarlo como, escribir todo esto justamente como un producto de matrices, o una suma, resta y producto de matrices. ¿Sí? Todo como matrices. Podríamos ir haciendo las cuentitas de quién es xn, distribuir acá y ver cómo cambia, hacia ir separando xn, cómo lo calculo en función de xn-1 y sub n-1, coordenada a coordenada y sub n también. Pero para simplificar un poco vamos a hacerlo todo con matrices, simplemente multiplicando, restando, sumando matrices. ¿Está bien? Entonces, para pensarlo como matrices, vamos a pensar que tenemos un vector b que tiene 2 coordenadas x e y. ¿Sí? Entonces, este xn y n sería el vector b sub n. Y este xn-1 y sub n-1 sería el vector b sub n-1. Entonces, si lo pensamos así, nos queda esta ecuación que tenemos acá escrita, acá está comentada en el código. Bn, que es el vector este de acá, es bn-1, que es este vector de acá, menos jn-1 es esta matriz, que ahora vemos cómo la construimos, por f de bn-1. Es decir, esto que en verdad acá está como 2 funciones por separada, la tomamos como una función f que va de R2 en R2. ¿Sí? ¿Está bien? Acá tenemos 2 funciones que van de R2 en R, y bueno, eso nos da una sola función que es como que f es, o sea, f va a ser f1 de b, f de b, es f1 de b, f2 de b. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, a todo esto lo llamé f. Y como los puntitos ya los habíamos llamado b, a xn-1 y n-1 ya los habíamos llamado b, esto es como f de b, que nos da f1 de b y f2 de b. Y lo que no nos preocupamos mucho es como columna o como vectores, lo pensamos como que es lo mismo. ¿Sí? Y para Python también es lo mismo. Si agarro una matriz y la multiplico por un vector, aunque pareciera que el tamaño no da, o sea, si agarro una matriz 2 por 2,
multiplico por un vector 2 por 1, perdón, un vector sería una fila, o sea, 1 por 2, parecería que los tamaños no dan, ¿sí? Pero Python es como que lo interpreta bien, que si queremos multiplicar una matriz por un vector, se da cuenta que el vector hay que pensarlo como vector columna, ¿está bien? Entonces podemos pensarlo así y igual va a funcionar el producto de matrices. Bueno, entonces, vamos a nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? F1, F2, J. Hay que definir todas estas cosas. F1, F2, J, o la función F. Y bueno, si miramos de acá, lo que teníamos en las ecuaciones, las funciones es simplemente despejar, o sea, el sistema que queremos resolver es F1 de xy igual a 0, F2 de xy igual a 0. Entonces hay que despejar, pasar todo para un lado, que quede igualado a 0, ¿sí? Entonces las funciones son x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0, y acá no me olvidé, y más 8 menos 3y igual a 0, ¿sí? Si despejan de acá, x más 8 menos 3y, x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Está bien? Esas son las dos funciones. Entonces las programamos, pero como les decía, en vez de llamar que tomen dos valores, podríamos pensar que f1 de x, y, ¿sí? Podríamos hacerlo así. Pero vamos a hacerlo un poco más ya estructurado como en forma vectorial o matricial. F1 de b directamente, el vector b va a ser el vector xy. Entonces x ahora es la coordenada 0, el b0, ¿sí? Y la coordenada y que dice acá es b1. ¿Está bien? Entonces f1 en vez de tomar un par xy, toma directamente un vector b que tiene dos coordenadas. El b0 representa x y el b1 representa la y. Y lo mismo para f2. ¿Está bien? f2 es b0, que es x más 8 menos 3 por y, menos 3 por b1, ¿sí? B es el vector xy. Entonces b0, la primera coordenada, es x y la segunda coordenada b1 es y. Bueno, y todo esto lo metemos como una función f. Queremos definir esta función f que dice acá, que es f1 de b, f2 de b, ¿sí? Para que f de b nos dé directamente toda esta cosa que está acá, ¿sí? O f cuando aplicamos a xn a bn-1 nos dé toda esta cosa, ¿sí? Por eso es un poquito complicado este paso de transformar esto a la notación que estamos usando acá, ¿sí? Como les digo, en la práctica que viene lo vamos a hacer un poquito más detallado, con más tiempo. Por ahora lo hacemos así simplemente como para tener una idea de cómo se puede hacer, ¿está bien? Bueno, entonces la función f es f1 de b, f2 de b. Entonces devuelve ahora un vector, ¿sí? Estas dos funciones f1 y f2 devuelven un solo número, un real. Estas dos funciones van de R2 en R. Pero f va de R2 en R2. Entonces toma un vector b y devuelve también un vector. Un vector siempre lo definimos como numpy arrays, ¿sí? El vector es simplemente f1 de b, f2 de b. Es lo que dice acá, f1 de b, f2 de b. ¿Está bien? ¿Quién es la matriz J? La matriz jacobiana es la matriz de las derivadas parciales. Entonces tenemos que ir derivando. ¿Quién es la derivada de f1 con respecto a x? 2x. ¿Sí? 2x. ¿Quién es la derivada de f1 con respecto a y? ¿Qué es lo que dice acá? La derivada de f1 con respecto a y, 2y. La derivada de f2 con respecto a x, 1. La derivada de f2 con respecto a y, menos 3. Perdón, está sonando el teléfono. La derivada de f2 con respecto a y es menos 3, ¿sí? Acá, menos 3. Entonces queda esta matriz, 2x, 2y, 1, menos 3. Entonces, ahora, esta la tal vez también nuevo y medio raro, es J devuelve una matriz. J toma un vector b y devuelve una matriz. Devuelve, cuando yo les paso los valores x e y, o sea, el vector b son los valores de x e y, me devuelve la matriz que es 2 por x, 2 por y, 1, menos 3, que es lo que dice acá, ¿sí? ¿Está bien? Entonces todo eso tiene que hacerlo especial para cada ejercicio. Primero calculan quiénes son f1 y f2, las programan. Esta f, digamos, ya es lo mismo porque es simplemente f1 y f2, acá no, si ya programaron f1 y f2, acá no cambia nada. Y j sí, j tengo que ir calculando las derivadas, quiénes son las derivadas de f1, las derivadas de f2, con respecto a cada variable, ¿sí? Lo mismo que para Newton teníamos que calcular cuál era la derivada de f. Bueno, para Newton para sistemas tenemos que calcular el jacobiano de f, que son dos funciones. ¿También? Todo esto hay que ir calculando específico para cada ejercicio. Y ahora con todo eso, si ya lo hicimos, podemos hacer un sistema. O sea, este mismo sistema también es el mismo para todo. Lo que cambia en cada ejercicio es cambiar quiénes son f1, f2 y j, ¿sí? Pero si ya programamos f y j, perdón, que f son f1 y f2, el método es exactamente esta función de acá, que es, ahora sí, con toda la notación que hicimos, la ventaja de usar la notación matricial es que queda prácticamente igual a lo que habíamos hecho para funciones, para una variable. Para una variable era así el método, x igual a x menos f de x dividido de f de x, ¿sí? Este era el método de Newton para una variable. Y bueno, acá lo mismo, en vez de x ponemos b, b es igual a b menos, y en vez de dividir por la derivada, multiplicamos por
la inversa del jacobiano, ¿sí? La inversa del jacobiano sería como la derivada, y la inversa sería, en vez de dividir, multiplicamos por la inversa. Y acá usamos este truco del producto de matrices, hacemos arroba, ¿sí? Hoy cuando estaba preparando la clase me escondí un montón porque había puesto producto así, y bueno, no funciona. Si producto de una matriz de 2×2 por un vector de 2×1, de 1×2, no se puede, ¿sí? Así que hay que poner acá la arroba, que es producto de matrices, ¿sí? Acuérdense, arroba es producto de matrices. ¿Está bien? Entonces, esto es lo único que hay que cambiar. El método de Newton, lo único que hay que cambiar es el renglón este para que tome todo con vectores y matrices. ¿Está bien? Por eso, por un lado es súper simple porque es una línea que es casi igual a la línea anterior. Por otro lado cambia muchísimo porque ahora tenemos una matriz jacobiana, la inversa, el vector. Bueno, es súper complicado para... ¿Está bien? O sea que no se preocupen mucho de entender todo esto. Pueden, digamos, usar todo lo que están haciendo. No, digamos, pero, no quiero decir eso, pero está bueno que traten de entender todo, pero tal vez... digamos, sería muy difícil que le digamos programa Newton para sistemas y se les ocurra hacer todo esto. Eso es lo que quiero decirles. Si pueden hacerlo hasta donde puedan, y bueno, la parte que se complican, miren cómo está hecho acá. Lo que les queda, digamos, como ejercicio es modificar las cosas que vimos, modificar F1, F2, J, ¿está bien? Eso, digamos, lo que tienen que probar, a ver si pueden hacer, pero no se preocupen de ver cómo hacen todo esto de una a ustedes. Es muy difícil hacer todo esto si estamos empezando ahora a ver matrices, vectores, todo eso, ¿sí? ¿No? Entonces, pero digamos, este programa si no hay que cambiarlo, como que ya está, este es el Newton para sistemas, este programita, si ya tienen todo definido así como matrices, como vectores, ya va a funcionar. Y bueno, listo, con eso es todo y lo probamos. B0, empezamos con un vector, ahora el punto inicial es un vector x0 y 0, entonces lo definimos como vector, por ejemplo, el menos 3, 3. El menos 3, 3, depende de dónde queramos ir, vamos a ver si podemos encontrar las dos raíces. Por ejemplo, menos 3, 3 está por acá, bueno, esperamos que tienda a la raíz esta de acá. Las raíces, acuérdense, la raíz de este sistema es donde las dos funciones valen 0, ¿sí? Esta recta es donde la segunda de F2 vale 0, y este círculo es donde el círculo vale 0. Donde las dos cosas valen 0 es justamente donde se cortan los gráficos, ¿sí? Así que queremos tratar de encontrar estos dos puntitos usando Newton para sistemas. Bien, entonces empezamos con el menos 3, 3, aplicamos 30 pasos del método de Newton y nos fijamos que nos da B. Empecemos que nos da B y después vemos F de B. Bueno, después de 30 pasos, el vector B vale menos 2,32, 1,89. Y si nos fijamos cuánto vale F en ese punto, cuánto vale F son F1 y F2, o sea, ya nos va a dar cuánto vale el círculo, la ecuación del círculo en ese punto, y cuánto vale la ecuación de la recta en ese punto. 0, 0, ¿sí? Así que en 30 pasos encontramos perfecto la solución, ¿sí? Acá si uno quiere podemos ir imprimiendo print B, por ejemplo, simplemente print B. Y si se fijan, converge también súper rápido. En 4 pasos ya tenemos los 8 dígitos correctos, ¿está bien? O sea que como decía, el método Newton es buenísimo. Convergencia cuadrática es que converge rapidísimo. Y si queremos podemos ir probando otros puntos a ver si encontramos el otro punto. Acá convergió menos 2,32, 1,89, que es este punto acá, menos 2,32, 1,89. Y este punto más o menos abajo 0,5, 3, algo así, cerca de 0,5, un poquito menos de 3. Así que probamos con otro punto, no sé, por ejemplo 0,3, a ver qué pasa. Bueno, acá justo con 0,3 también converge a 0,72, 2,90, ¿está bien? 0,72, 2,90, 0,72, sí, tiene sentido, 0,72, 2,90 es este otro punto, ¿está bien? Entonces converge, sí. Bueno, acá uno puede probar qué pasa, no siempre la convergencia, qué pasa si empezamos con un punto cualquiera, 100, 3, por ejemplo. Pero también, cualquier cosa que ponemos, el método es tan bueno que converge. En este caso, siempre puede fallar Newton, pero en este caso parece que no hay forma de arruinarlo, ¿está bien? Que siempre converge y siempre enseguida, acá 4 o 5 pasos y ya alcanzó convergencia, por más grande que le pongamos los números, ¿está bien? Bueno, eso entonces Newton para sistemas. Repasamos un poquito. Empezamos con este sistema, lo graficamos para entender qué es lo que está pasando, pero no usamos en ningún lado de la función cómo graficar, y si se les complica graficar, no se preocupen en hacerlo en Python, pueden tratar de hacerlo a ojo, digamos a mano, graficar las funciones a mano o ver cómo se las pueden arreglar. No se preocupen, digamos, de graficar, porque graficar funciones implícitas no siempre es fácil, así esa parte es medio para tener una idea de lo que está pasando. No hace falta hacerlo exacto también el gráfico, hacerlo con Python, simplemente para tener una idea de qué es lo que puede pasar, qué raíces esperamos encontrar, ¿sí? Tenemos esta ecuación, que es la ecuación del método, que es la misma de Newton en la variable, pero ahora con un sistema, con vectores. Esta es la matriz jacobiana, que es la matriz de derivadas parciales,
Y nos queda esta ecuación, este método para Newton para sistemas. Lo programamos acá. Esta es la ecuación del método. Y este método toma la función f, el jacobiano y un vector inicial. La función f la tenemos que definir por separado de f1 y f2 si quieren, o todo acá adentro se podría haber puesto, pero mejor por separado de f1 y f2. Y f es simplemente devuelve la primera coordenada de f1 y la segunda coordenada de f2. Y del jacobiano tenemos que derivar nosotros a mano cada una de estas f1 y f2 con respecto a x, con respecto a y, y ponerlas como funciones de x e y, ¿sí? No evaluarlas en un punto. Como el jacobiano después lo voy a ir evaluando en distintos puntos, tengo que hacer la función j, que es el jacobiano, depende de dos valores x e y, ¿sí? Entonces, acá en este caso la función es 2x, 2y, y la derivada es acá justo, no, acá sí para la segunda no aparece x e y porque la derivada es 1 y 3, 1 y menos 3, pero si hubiese un cuadrado, un coseno, lo que sea, acá hubiesen aparecido también funciones que dependían de B0 y B1. ¿Está bien? Bueno, todo eso, digamos, todo esto para el ejercicio de la práctica, lo único que tienen que hacer es modificar estas F1, F2 y J con respecto al ejercicio de la práctica, ¿sí? Y después todo esto tendría que ser igual y bueno, ir probando distintos valores iniciales a ver si logran converger a las raíces que se imaginan que tienen problema o que el ejercicio creo que ya les dice más o menos a dónde tiene que converger, ¿sí? Bueno, con eso terminamos entonces la clase de hoy. Terminamos la práctica 2. La clase que viene, o sea, la semana que viene, empezaríamos la práctica 3 de método de Euler y resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Como siempre, si les quedó alguna duda de todo lo que vimos ahora de la práctica 2, me preguntan y podemos agregar o consulta extra o digamos, agrego un video extra o dentro del video de la próxima clase metemos las dudas que hayan quedado, ¿sí? Así que pregunten cualquier cosa y las vamos a ir incorporando. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. Hasta luego.